Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo día de clase. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 4. Eh, Vamos a trabajar en los siguientes temas que corresponden a lo que es la población del mundo y lo vamos a hacer directamente para los dos cursos, décimo A y décimo B. Bienvenidos chicos, vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que corresponde a lo que es la población mundial, cuáles son sus aspectos importantes, sus características principales, lo que maneja la población dentro de su cultura, cómo funciona la cultura en las poblaciones, qué es lo que ha hecho este mundo globalizado nuevo para que las culturas se puedan conocer a nivel de todo el mundo y de una u otra forma y qué nos representa a nosotros como cultura y qué podemos identificar de una manera práctica lo que significa el término cultura dentro de una población mundial. A continuación, chicos, como hemos estado trabajando en las diapositivas, voy a ir proyectando para que usted vaya identificando cada una de ellas y vaya adquiriendo un conocimiento. Bienvenidos y muchas gracias. Esta unidad número 4 corresponde al siguiente tema que es la población del mundo y vamos a ir analizando cuáles son sus diferentes características. Entonces, para hacer una introducción, chicos, tenemos que entender que en estos tiempos, eh, actualmente, por ejemplo, no se habla solamente de una falta de alimentos o de insumos médicos por el problema que estamos viviendo, y debemos entender que algún día, no esperemos que sea pronto o esperemos que no sea nunca, dependiendo del manejo de cada uno de nuestros gobiernos, podría existir o haber algún tipo de escasez o de productos o de cualquier tipo de otra cosa que nuestro país o nuestro gobierno produzca, como son minerables, combustibles fósiles. Entonces, chicos, entendiendo lo que corresponde a la población del mundo, nosotros tenemos que manejar este término población como algo que nosotros debería preocuparnos para mejorar nuestra calidad de vida y para de una u otra forma entender que la población del mundo es la única o la más importante para erradicar todo este tipo de problemas sociales que existen a nivel mundial y para que las poblaciones futuras tengan una mejor calidad de vida. Es decir, en este caso, ustedes como jóvenes que adquieren este nuevo mundo, para que lo adquieran de una buena manera, con una para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, más o menos tenemos que ir entendiendo a qué corresponde lo que es la población mundial y entender de una u otra forma qué repercusiones tiene el excedente de población en el mundo, el no manejar muy bien los recursos por parte del Estado, perdón, y cuáles serían las repercusiones y las consecuencias de una población mundial a futuro. Entendiendo esto, chicos, vamos. A partir del siglo pasado se ha dado un gran aumento de la población, entonces este es un aumento poblacional, ¿no? Este es un crecimiento obviamente demográfico, un crecimiento poblacional, un crecimiento demográfico, debido a avances médicos que se han logrado controlar en algunas enfermedades para prolongar el tiempo de vida. Por esa razón, principalmente, se ha entendido que hay un crecimiento demográfico y un aumento poblacional, ya que se han mejorado los avances médicos y se ha logrado controlar algunas enfermedades para lograr contrarrestar y prolongar el tiempo de vida de una persona. Ahora en la actualidad la población y el modo de vida que se lleva dependen de factores, por ejemplo, naturales, históricos, económicos y políticos. Pero nos tenemos que hacer una pequeña pregunta. ¿Qué desventajas tiene el aumento acelerado de la población? O sea, de una u otra forma, el aumento acelerado de la población en el mundo tiene una desventaja. Es decir, podrían existir escasez de productos en algún momento y no podríamos compensarlos o los gobiernos no podrían compensar esa escasez de productos para el gran aumento poblacional que existe en nuestro mundo. Este proceso ha registrado momentos de gran expansión y otros que la población ha aumentado muy poco o incluso ha disminuido. El crecimiento demográfico corresponde a un proceso registrado donde existen grandes expansiones de personas, de gente y otros en que la población de una manera
significativa también ha disminuido, gracias a estas tres diferentes variables. Dentro de lo que corresponde al crecimiento demográfico existen estas tres diferentes variables: la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Entonces, estas son las tres características importantes dentro de lo que corresponde al aumento poblacional o a la disminución de una población. Y más adelante vamos a ver lo que corresponde a lo que es la natalidad, la mortalidad y las migraciones. Pero más o menos le doy una idea que corresponde a cada uno de estos términos. Ya conocemos que la natalidad es el número de nacimientos en un territorio determinado de una población, la mortalidad de igual forma, el número de muertes de una población por cada 1000 personas en un año, y el número de migraciones. Las migraciones en este caso serían las personas que migran a otro determinado territorio en un determinado tiempo. Eso de manera corta para explicarles. Luego más adelante en otra clase veremos más a profundidad qué significa mortalidad, cómo se calculan los índices de tasas de mortalidad, de natalidad y el nivel de migraciones que existen por cada uno de los territorios. Veamos. Para analizar, chicos, la población del mundo tenemos que entender que la población a nivel mundial es diversa. ¿Ya? Entonces existe una diversidad a nivel mundial dentro de todo lo que corresponde a la población mundial. Ahora, para nosotros fomentar dentro de nuestro país una cultura del buen vivir, tenemos que entender muy bien este término, la diversidad. Todas las personas somos diferentes. Todos tenemos diferentes actitudes, diferentes capacidades físicas, diferentes capacidades intelectuales, cognitivas, diferente forma de socializar con la gente, diferente tipo de personalidad. Nosotros tenemos que observar siempre con detenimiento la forma de manejarse de una persona con otra. Nuestra vida cotidiana es muy distinta a la de otra persona, siempre va a suceder eso. Entonces, en ese momento entendemos que nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos y ciudadanos, somos diversos, somos diversos. Nosotros no debemos tardarnos mucho en darnos cuenta que las personas que están al lado de nosotros son totalmente diferentes. Es decir, si nosotros nos ponemos a ver a nuestros vecinos, nos ponemos a ver a nuestros amigos, todos somos diferentes en rasgos físicos, en algún tipo de escoger algún ejemplo, algún tipo de música que a uno le gusta, al vecino le gusta otro tipo de música. Entonces, somos diversos, somos diferentes, pero somos iguales, somos seres humanos. Entonces, por esa razón, nosotros de una u otra forma entendemos o debemos entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de ser, de actuar, de sentir, de pensar. ¿Estamos claros en eso? Cuando hablamos de la diversidad, todos somos diversos. Todos, cada uno de nosotros es un mundo distinto, pero todos somos iguales porque somos seres humanos. Entonces, cuando hablamos de diversidad, la diferencia, la variedad, la abundancia de cosas distintas o de la semejanza. La diversidad cultural refiere a la convivencia e interacción entre distintas culturas. La diversidad en general, ya había yo mencionado que es intrínsecamente o individualmente, somos diferentes, somos diversos, pero somos iguales, somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y cuando hablamos de diversidad cultural, se refiere a la convivencia e interacción entre distintas culturas. A nivel del mundo existen diferentes culturas, y todas estas deben interactuar. Ya vamos a ver cómo. Pero chicos, ahora tenemos que entender que hay una cosa que existe en nuestro mundo y que es la sobrepoblación. Al existir la sobrepoblación nos damos cuenta de que ya no caben más personas en este mundo. Y no depende mucho de nosotros, sino de nuestros gobiernos. El fomentar diferentes programas para que no se exceda la población en cada uno de los países. Depende mucho de los gobiernos y de la forma correcta de cada uno como ser humano de entender que al existir mucha gente en este mundo, puede en algún momento colapsar el proceso de entregar cada recursos alimenticios a la población. Solamente pónganse a pensar, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, dice que la población para el 2013 más o menos llegó a 7.000 millones de personas en todo el mundo, 7.000 millones de personas en todo el mundo, y que se estipuló que para el 2013 haya una proyección de 10.000 millones. Y imagínense, cada siglo, cada año va aumentando más la población. Y más o menos para el siglo XX
se estimula o se estipula que hayan unos 6 mil millones de personas para el siglo XXI, para finales del siglo XXI. Imagínense, si volvemos a la historia, chicos, si volvemos un poco a la historia, en el año de 1900 más o menos, eh, apenas eran 1.600 personas a nivel mundial, 1.600 personas, 1.600 millones de personas. Entonces, se da uno cuenta de que el crecimiento poblacional ha sido del 10% en adelante, cada vez más avanzado. Todos los seres humanos que han existido sobre la Tierra durante toda su historia han ido creciendo poblacionalmente, demográficamente. Entonces es un excedente de población el que existe en la actualidad. Por ejemplo, como les había mencionado, no existe algún instrumento de política para poder cambiar el tamaño de la población humana. Es decir, no hay una política que diga ya no va a existir más población, porque eso no se puede evitar, no se puede cambiar, chicos. Porque, digamos, o les pongo un ejemplo, si una familia, una pareja se casa, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio de edad de unos 26, 27 años. 28 años, 30 pongámosle ya. Eh, si esta pareja se casa y decide tener hijos, las constituciones de cada uno de esos países o los mismos derechos humanos les permiten tener y fomentar una familia. Entonces nadie puede, ningún instrumento político puede cambiar ese ideal de crear una familia. Pero de una u otra forma sigue creciendo la población mundial. Uno de los pueblos más poblados de este mundo, ya conocemos que está ubicado en Asia y que es China. Por esa razón también se puede decir que el mandarín es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial por el excedente de población que existe en ese país. Como les había mencionado y les repito, no existe ningún instrumento político para cambiar fácilmente el tamaño de la población. No se puede. Tomaría siglos y los objetivos serían a largo plazo y no estarían claros. Eh, por ejemplo, algunos científicos llegan a la conclusión de que los continentes donde se sentirá la mayor presión sobre los recursos naturales por cuenta de una creciente población serán en Asia y en África. Y esos científicos, díganse, respóndanse ustedes mismos y si se han equivocado, chicos. Yo creo que no, porque estos científicos han determinado que donde más se va a acumular la gente es en estos continentes, Asia y África. Y nosotros tenemos que pensar cuáles son las causas para determinar esto, para determinar que exista un accidente de población en estos países. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado el aumento de población? Entonces esa pregunta es la que usted tiene que reflexionar y decir, ¿por qué existe una sobrepoblación en estos países, en estos sectores como es Asia y como es África? ¿Por qué ha crecido de manera abismal la población en estos continentes? ¿Por qué en estos continentes se va a sentir una mayor presión del consumo de los recursos por la creciente población en esos sectores? Entonces debemos entender eso, chicos. Y sí existe, no podemos decir que no, sí existe una sobrepoblación. Ahora, sin embargo, chicos, estos científicos, apoyados en diferentes escenarios, consideran que la mejor estrategia para poner un cierto límite al problema consiste en concentrar refuerzos en soluciones tecnológicas, en una innovación social, en encontrar formas inteligentes para conservar especies, para conservar ecosistemas y así fomentar la reducción del consumo per cápita. Ya el consumo per cápita corresponde al consumo de todos los recursos minerales, los recursos alimenticios que tiene una población en un determinado territorio. Eso es el consumo per cápita. Una población consume minerales, consume alimentos en un determinado territorio. Entonces, los científicos lo que proponen es cambiar este escenario, ¿no? Entender el problema de una manera social y encontrar formas para conservar estas especies, para conservar los ecosistemas, para que no se limiten los recursos, para que no se acaben los recursos y poder generar un mejor mantenimiento de esta población que está creciendo, que se está excediendo demográficamente. Entonces, chicos, entender que nuestro trabajo como población debe emitirse o debe entenderse básicamente en lo que corresponde a la educación sexual, chicos. Esto tiene que ser a nivel global.
porque el potencial se encuentra ahí. Como les había mencionado, existe, por ejemplo, una ley en los países asiáticos, principalmente en China, de no tener más de dos hijos. Imagínense hasta dónde han llegado las leyes asiáticas para entender que la sobrepoblación puede repercutir en el futuro para no poder a toda la población, darles los diferentes recursos para que ellos puedan subsistir en el mundo. Entonces, esas son leyes que se van implementando, ¿no? Entonces, debería existir un programa de educación sexual a nivel global para entender que la sobrepoblación luego va a afectar a las poblaciones que vayan viniendo consecuentemente en los años consiguientes. Entonces, eso debemos entender y tener muy claro, chicos. Ahora, el mundo está poblado por personas que se expresan en culturas, ¿no es cierto? Y a eso tenemos que tener muy claro. Y vamos a más o menos identificar por qué el mundo está poblado por personas que se expresan en culturas. Recordemos, chicos, que nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Viviendo en un mundo globalizado. Pero la cultura y las formas de expresar son generadas a través de los procesos adaptativos del ser humano, es decir, el ser humano se adapta a un proceso y puede expresar su cultura. Cada generación quiere mejorar su entorno y sus condiciones sociales. Cada generación nueva quiere mejorar sus condiciones, su entorno social, todo eso, todas esas características quiere mejorar cada generación nueva. El mundo, por ejemplo, desde tiempos antiguos, lo que ha ido construyendo una serie de prácticas, una serie de recursos, una serie de prácticas referentes a lo que es la cultura y ha querido que esas culturas se mantengan y por esta razón es que los aspectos históricos poseen un peso importantísimo, importantísimo en lo que son las culturas actuales, ya que a través de estas se ha ido construyendo el mundo que conocemos. Entendemos y el más claro ejemplo es el de los incas, ¿no? Ellos fueron construyendo una cultura y nos dejaron rasgos de lo que fue esa cultura y fueron fomentando un progreso para las culturas actuales, las culturas nuevas, las culturas que hoy conocemos, ¿no es cierto? Entonces, el mundo poblado está poblado, digámoslo así, por personas que se expresan en culturas. Existen varias culturas a nivel de todo el mundo. Tenemos un montón de culturas a nivel de todo el mundo y esa forma de expresar esa cultura es la que hace reflejar lo que esas personas o esa población vive y quiere expresar al mundo entero. Entonces esas expresiones culturales van quedando de generación en generación. Entonces, por esa razón tenemos varias características de lo que corresponde a la cultura, ¿no? La cultura tiene varias características. Como les había mencionado, el mundo está poblado por personas que se expresan en culturas. Pero, ¿qué es la cultura? La primera característica que nosotros debemos saber es que se resume en el hecho de que la cultura es aprendida, jóvenes, es aprendida. O sea, nosotros en la actualidad, o ustedes en la actualidad, tienen que ir aprendiendo el proceso histórico de cómo se fomentaron las culturas en el país. Pero de una u otra forma, la cultura que ustedes adquieren por medio de sus padres, esa cultura ustedes la van a tener siempre, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que el ser humano es capaz de aprender se denomina cultura. Todo lo que ustedes o todo lo que el ser humano puede aprender a lo largo de su vida, eso se le denomina cultura. Lo que no es aprendido, pues básicamente eso es natural, ¿no? Lo que no es aprendido, eso es natural. La cultura es muy poderosa que es capaz de modificar la propia naturaleza de las personas. El ser humano ha llegado, por ejemplo, a ser lo que es gracias a esta diferente forma de expresar su cultura. Es de esta, es una idea básicamente donde parten todas las expresiones culturales que existen en el mundo entero. Cada persona, por ejemplo, cada persona pertenece a un lugar determinado, cada persona pertenece a un lugar determinado. Por lo tanto, la cultura se va a desarrollar dependiendo de los factores donde esa persona nazca. Tienen que tener claro esto. Cada persona pertenece a un lugar determinado, cada persona pertenece a un lugar determinado, ya sean de Asia, África, América del Norte, Central, Sur, pertenecen a un lugar determinado. Por lo tanto, por lo tanto, la cultura se va a desarrollar en esa persona dependiendo de los factores que determinen su crecimiento, la forma en la que esa persona vaya creciendo. ¿Ok? Los seres humanos
aprenden desde el nacimiento, chicos. Los seres humanos aprenden desde el nacimiento, entonces son cultura a través de toda la vida. Los seres humanos, todos aprendemos desde que nacemos, durante toda la vida, en la infancia, en la adolescencia, inclusive en la adultez. El aprendizaje siempre va a ser intenso, debido en este caso podríamos decir, debido a la facilidad que tiene el cerebro de tener una elasticidad eh, para poder aprender. Entonces, a estas edades tempranas, cuando se es niño, se es como una esponja, básicamente. Asume o adquiere todos los conocimientos que las personas adultas les puedan enseñar, si me hago entender. Entonces, los seres humanos, repito, aprendemos desde el nacimiento durante toda nuestra vida. Y en la infancia es mucho más preponderante el aprendizaje porque es más elástico el cerebro, es un poco más, tiene más elasticidad para aprender y porque existe una falta de autonomía, ¿ya? No somos, cuando somos niños no somos muy autónomos, no somos más bien dependientes. El aprendizaje consciente o inconsciente de una cultura por parte de cualquier ser humano se lo denomina como una enculturación o socialización. Entonces, no es un aprendizaje consciente, más bien sería un aprendizaje inconsciente, pero que obviamente queda arraigado en el ser humano. Por eso, a través de este proceso, los seres humanos eh, hacen como suyas las pautas de comportamiento de la cultura y empiezan a entender lo que corresponde a lo que es valores de esa cultura. Entonces es básicamente un aprendizaje inconsciente e inconsciente. Entonces este aprendizaje inconsciente se vuelve en un aprendizaje consciente de la cultura que vaya adquiriendo durante el proceso de aprendizaje que corresponde desde el momento en que va naciendo esta persona. Y depende mucho de la persona a la que de la persona que usted esté guiada para aprender todos esos conocimientos y adquirir esa cultura. Muy bien. Ahora, las personas, chicos, culturalmente somos distintas, cada uno tiene una diferente forma de tener su cultura, cada uno. Entonces, las personas somos iguales en muchos aspectos esenciales, ¿no? Pero diferentes en aquellos relativos a lo que corresponde a la cultura. Por eso, en ese sentido, el uso y el manejo del lenguaje que hace una persona que hace que esa forma de manejar su lenguaje se apropie de su realidad y la viva de manera intensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, existen los modismos, los propios que son de la lengua para diferenciar incluso a dos personas que hablan español, pero que habitan en dos países diferentes. Existen modismos, o sea, modos de hablar diferentes. Por ejemplo, si hablamos de nuestra región latinoamericana, sabemos que existen diferentes modos de hablar, como por ejemplo en Colombia, en Ecuador, en Perú, diferentes modos de hablar, ¿no es cierto? Pero las culturas básicamente son casi iguales, ¿no? Entonces, el entender que esas culturas son respetables, se tienen que respetar, esa es la conceptualización que usted tiene que básicamente darse cuenta de por qué y para qué. Somos iguales, pero diferentes. Somos diferentes y al mismo tiempo iguales. También tenemos que entender otra cosa, chicos. Existe una cultura global y una cultura local. El mundo de hoy, como les había dicho, el mundo de hoy es un mundo globalizado, ¿no? Es un mundo globalizado. Y este mundo globalizado ha marcado a las personas, ha marcado a las personas. ¿Pero en qué sentido? O sea, esto significa que la humanidad, todos los seres humanos, de una u otra forma se encuentran interconectados, ¿ya? ¿Y por qué? Por un medio que hoy conocemos como es el Internet. El más claro ejemplo es el nuestro, el que estamos viviendo actualmente. Si no existiera el Internet, fuese muy difícil para nosotros poder comunicarnos o poder expresar lo que hemos aprendido nosotros como maestros a ustedes como estudiantes. O lo poco que hemos podido aprender y que podamos transmitirles sería muy difícil si no tuviésemos esta herramienta muy importante dentro de este mundo globalizado, chicos. ¿Ya? Entonces, imagínense, la población o la humanidad
se haya interconectado. Eso es, ya está marcado a través de distintos medios de comunicación masiva, que por ejemplo, uno de los más importantes que ya les había dicho es el Internet. Tomámosle como un espacio de encuentro e información, lo que hace que se genere una interrelación entre culturas a escala global. Entonces el Internet hace que se genere una interacción entre culturas a una escala global. Es decir, los de Asia pueden saber acerca de la cultura de América, los de América pueden saber acerca de las culturas de Europa y así. Entonces hay una interconexión por medio de este mundo globalizado y por esa herramienta tan útil como la es el Internet. Entonces podríamos decir, chicos, que esta es una nueva condición del mundo y esta nueva condición del mundo ha generado un orden donde todos los rasgos culturales locales se combinan con los rasgos globales. Los rasgos locales se combinan con los rasgos culturales globales. Es decir, como les había explicado, esta condición de poder tener una interconexión global permite que los rasgos locales, es decir, una región pequeña, pongamos el ejemplo, los Sáchilas de Santo Domingo, tienen la oportunidad de hacerse conocer al otro lado del mundo, en Asia. Entonces, estos rasgos culturales se pueden conocer o se pueden interconectar por medio de este mundo globalizado y a través de la herramienta más importante que es el Internet. Así, por ejemplo, si hablamos en un ejemplo más pequeño o más local, digámoslo así, existen culturas aquí en nuestro país y una de ellas, un ejemplo sería los otavalos, por ejemplo. Es una cultura, ¿no es cierto?, que existe en una provincia del norte de nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? Que hay jóvenes que no pierden su cultura, ¿no es cierto? Es decir, el pelo largo, la vestimenta, pero que de una u otra forma ellos, por medio de este mundo globalizado, están incluidos en algunas, son parte de alguna cultura nueva o alguna cultura actual, como por ejemplo la música rap. Hay algunos jóvenes que pertenecen a ese mundo, jóvenes otavalos que pertenecen a ese mundo, que no han perdido su cultura, pero que son parte de otra cultura. Entonces, cuando hablamos de la cultura local, estamos hablando de esa forma. Es decir, que la cultura local que ellos conocen o que ellos tienen intrínsecamente en su ser, no la pierden, pero que pueden formar parte de otra cultura nueva por el mundo globalizado, sí lo pueden hacer. Y que después pueden darse a conocer por medio del Internet a nivel de todo el mundo, también se puede hacer. Entonces, la diferencia entre la cultura global y la cultura local es que la cultura local básicamente es la cultura que usted tiene con su pueblo o nacionalidad y que de una u otra forma puede hacerse conocer a nivel de todo el mundo por la globalización, por medio del uso de una herramienta importante cual es la del Internet, y que esa cultura puede llegar a darse a conocer en todo el planeta. Entonces, cuando hablamos de cultura global y local, entendemos en ese sentido a lo que corresponde. Muy bien, chicos, les agradezco mucho por haber estado en esta clase. Espero haya sido de su agrado y hayamos entendido un poco acerca de lo que es la cultura y el mundo global y la sobrepoblación que está existiendo y cuáles son las características importantes para que usted determine y entienda cuáles son los límites para que la población deje de seguir creciendo o exista una sobrepoblación a nivel de todo este mundo, porque en algún momento puede colapsar y la sobrepoblación puede determinar muchos factores de riesgo para las siguientes o las futuras civilizaciones. Entonces, chicos, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase.